iglesia. Bueno, vamos a pedirle la gracia al Señor para que entreguemos el mensaje. Muchísimas gracias por darse presencia. Hace ratito le decía yo a la familia qué privilegio tenemos usted y yo un sábado por la tarde a venir a tomar, en este caso, ¿verdad?, la mejor parte. Hay personas que hoy día se dirigen a licorerías, hay personas que se están alistando para ir a un baile secular y solamente Dios sabe si van a amanecer mañana con vida, ¿sí o no? Y usted y yo tenemos un privilegio tremendo que muchos tristemente han despreciado, ¿verdad? Nosotros quisiéramos ver no solamente a los que son la iglesia, sino jovencitos invitando, ¿verdad?, a sus compañeros, a sus conocidos, a que, bueno, a que se acerquen, porque ¿cuántos saben que estamos en los últimos días, mis hermanos? ¿Verdad que sí? Bueno, pero usted y yo venimos con nuestro corazón dispuesto a escuchar el consejo del Señor, ¿verdad que sí? Abran su Biblia, por favor, en el libro de en el Evangelio, perdón, en la epístola a los Efesios. Voy a darle lectura al capítulo 6, versículo 4. La última vez que estuvimos ministrando a los jovencitos, bueno, les hablamos de la parte que les corresponde, y hoy nos dimos la tarea de escudriñar un poquitito más a fondo lo que es el versículo 4. Si usted está conmigo, Efesios 6, versículo 4, para los que les gusta tomar nota. Este tema se titula Padres, no provoquen a sus hijos. Pónganme muchísima atención, ¿ok? Dice la palabra del Señor. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. La traducción lenguaje actual, el mismo versículo, dice de la misma manera: y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, más bien edúquenlos y denles enseñanzas cristianas. La Biblia al día dice de la siguiente manera: y en cuanto a ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, más bien edúquenlos como quiere el Señor, con disciplina y consejos. Es claro entender, iglesia, que los padres no solamente debemos ministrar, sino también debemos administrar la autoridad delegada por Dios. Cuando digo que usted y yo tenemos que ministrar y administrar la autoridad delegada en el Señor, estoy hablando dentro del sistema bíblico, ¿ok? Yo estoy hablando de los estatutos, de todos los principios que Dios ya estableció. Estoy hablando de un orden. Estoy hablando de cláusulas establecidas sin tener que recurrir a otro libro que no sea la Biblia. Usted y yo tenemos una tarea. Por eso dice la palabra del Señor que tenemos que disciplinarlos y amonestarlos, o darle una amonestación de parte del Señor. Pero la cuestión, iglesia, no es tanto en llegar a exigir, porque lógicamente a todos se nos da. No es exactamente exigirles una obediencia a los hijos, sino que tenemos que entender que hay un estándar muchísimo más alto que va muchísimo más allá de la exigencia. ¿Saben cómo se llama? Jóvenes y padres. Se llama ejemplo. Se llama ejemplo, mis hermanos, porque sí o no se nos da a usted y a mí simplemente exigir. Y vamos a abundar un poquitito más a profundidad, ¿verdad? Porque muchísimas veces a usted y a mí simplemente se nos da el exigir. Alguien que es ejemplo, bueno, primero quiero explicarles qué significa la palabra ejemplo, porque muchas veces decimos, es que sí sé, Marco, sí sé que es un ejemplo. Qué bueno que lo sepas, pero yo te lo quiero definir según el diccionario. Escúchame muy bien lo que significa ejemplo. Ejemplo, en este caso hablamos de personas, es una persona digna de ser imitada
por sus buenas cualidades. Cuando yo digo que quiero ser un ejemplo, tengo que tener ciertas virtudes. Saben que para ser ejemplo tengo que ser, número uno, verdadero. Si saben, ¿verdad?, que Cristo Jesús mismo dijo en San Juan 4, 23, que ¿qué tipo de adoradores busca el Señor, mis hermanos? Dice la Biblia que busca verdaderos adoradores, ¿sí o no? Hay un estándar que el Señor ya estableció. Si usted y yo queremos ser ejemplos, no solamente para exigir, tenemos que tener la virtud de ser verdaderos. Otra virtud, si usted y yo queremos ser ejemplos, también tenemos que ser honestos. ¿Sabe que la palabra honesto tiene un sinónimo que significa recto? Una persona que actúa rectamente, pero no solamente actuar, sino cumplir, mis hermanos. Si yo me digo llamar recto o honesto, tengo que manifestar cumpliendo mis deberes, ¿ok? ¿Cuántos creen que están empezando a vivir la rectitud en el Señor? Yo les hago una pregunta. ¿Cuántos verdaderamente sienten en su corazón que ya están manifestando la rectitud en su corazón? Déjenme les digo que Dios tiene promesas para usted y para mí si somos hombres definidos y establecidos en la rectitud. ¿Por qué? Bueno, el Proverbios 2, 7 dice lo siguiente: Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. ¿Cuál es la sabiduría que usted usa? Yo le hago una pregunta cada vez que nos dirigimos a nuestros hijos. Porque la Biblia dice, claro, que Él provee de sana sabiduría. ¿Cuántos saben que también hay sabiduría animal, terrenal y diabólica, según el libro de Santiago? ¿Verdad que sí? Pero tenemos una promesa de parte del Señor. Dice que Él provee de sana sabiduría. No es lo mismo que usar la sabiduría, una simple sabiduría, mis hermanos. Lo sano es algo que nos enferma, lo sano es algo que está en vigor. Y también dice la palabra del Señor que Él es escudo a los que caminan rectamente. En el libro de Miqueas 2:7 también hay una promesa, dice lo siguiente: ¿Tú qué te dices, casa de Jacob? ¿Cuántos son hijos de Dios? Usted y yo somos el pueblo de Israel espiritual. ¿Tú qué te dices, casa de Jacob? Hace una pregunta: ¿se ha cortado el espíritu de Jehová? ¿Son estas sus obras? ¿No hacen mis palabras bien al que camina rectamente? Dice Miqueas 2:7. ¿Saben, mis hermanos, que la palabra recto del hebreo yashar significa o define a un hombre que es íntegro? Una persona íntegra es una persona que no le hace falta ninguna parte, ¿ok? Hablar de integridad es hablar de algo completo, ¿ok? Es decir, que esta persona tiene todas sus partes y en su debido lugar. Si usted y yo queremos ser también ejemplo, hay una palabra bien extraña que voy a explicar. Usted y yo tenemos que ser prolijos. Se lo voy a explicar. Yo sé que es una palabra muy extraña. No dije frijoles, dije prolijos. Escúcheme bien, iglesia. Si usted y yo queremos ser ejemplos, tenemos que ser prolijos, porque un prolijo significa todo aquello que se lleva a cabo con detenimiento en los más pequeños detalles. ¿Cuántos le cumplen a los hijos lo que les prometen? Les hago una pregunta. ¿Se paran a meditar con detenimiento para cumplirle a los hijos los que le prometen? Les hago una pregunta. Porque eso es parte de ser ejemplo, ¿ok? Si no cumples, ahora sí que llevas el mismo camino que Salinas de Gortari, presidente de México. Puras promesas, tipo político. Dice la palabra del Señor en 1 de Juan 2:1, ninguna mentira procede de la verdad. ¿Saben que nos estamos convirtiendo en mentirosos, verdad que sí, cuando usted y yo no cumplimos? Eso tiene que ser parte de nuestra conducta, iglesia, en el Señor, lógicamente. Pablo expresa, pongan su mirada por favor en el versículo 4, con el que vamos a desarrollar nuestro tema.
Pablo expresa y señala a los padres a no provocar a ira a sus hijos. Pero ¿qué significa en esa porción bíblica, Marco Antonio, provocar a ira a mi hijo? Provocar a ira, iglesia, es esa expresión interna de enojo. Y es esa reacción que los hijos manifiestan porque hay presiones, hay también deberes y hay exigencias, pero injustas, de parte de los padres. ¿Okay? Un ejemplo, Marco Antonio. Muchas veces decimos, oye, hijo, aquí a los cuadras está una lavandería, agarra toda la ropa, por favor, y llévatela, y tú te quedas a dormir. Eso es algo injusto. Otro ejemplo, hay personas que mandan a los hijos al mandado, o llegan del mandado y ¿sabes qué, mijo? Ahí hay unas bolsas allá abajo, ¿verdad? Levántalas, por favor. Sucede que hay como 15, 20 bolsas que tienes que subir o meter, ¿verdad?, a la cocina. Y el padre o la madre se queda a mirar el fútbol. Eso también es algo injusto. Muchas veces nuestro mal carácter nos impulsa a enojarnos, reaccionando de una manera grosera. ¿Y saben con qué nos cubrimos la mayoría de veces? Yo soy tu padre, yo soy tu madre, a mí me respetas. Eso es injusto también, iglesia. ¿Okay? Porque según Pablo, le digo lo siguiente en el capítulo 4, versículo 31 a los mismos Éfesos, si usted está ahí conmigo. 4:31 la carta a los Efesios, dice la Biblia. Quítense de vosotros toda, no dice que 3/4 ni a la mitad, quítense de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería, toda maledicencia y toda malicia, dice la palabra del Señor. Miren, ¿saben qué significa la palabra amargura del griego picros? Mira, la palabra amargura significa veneno, significa algo punzante, iglesia, significa, miren, da la idea de algo que perfora y atraviesa por ser filoso y puntiagudo. Padres, los hijos muchas veces pagan platos rotos que no hicieron, Muchísimas veces nuestro mal proceder hace que nuestros hijos tengan una reacción, vamos a decirlo, adversa a la que usted y yo esperamos. Sin duda en aquella época el pueblo éfeso, los cristianos en Éfeso, estaban también experimentando lo mismo que muchos hijos están experimentando hoy día en sus hogares. ¿Ok? Quítense de vosotros, le dice Pablo, toda amargura, todo enojo, toda maledicencia, toda gritería, toda malicia. Y muchas veces, miren, muchas veces las cosas, ¿verdad?, lo que sucede a nuestro alrededor, sí es cierto que nos envenena y nos pica. ¿Y quiénes son los, vamos a decirlo, el blanco perfecto para desquitarnos? En la mayoría de veces. Hay que reconocerlo. Los hijos, iglesia. Los hijos. Muchas veces llega la escasez. A veces nos envenenamos, a veces nos pica. Muchas veces, ¿verdad?, las cosas no salieron muy bien. Y una vez más, el blanco perfecto, ya saben quién es. Muchas veces estamos enfermos físicamente hablando, iglesia, ¿sí o no? ¿O hay alguien que no se ha enfermado aquí? ¿Sí o no? Muchas veces la enfermedad misma la utilizamos para agredir a nuestros hijos, iglesia. Muchas veces hay pruebas de parte de Dios. Y bueno, yo creo que regularmente en las pruebas, en las luchas, ¿verdad?, en la adversidad, pero cuando hay prueba de parte de Dios, regularmente usamos esas áreas o esas situaciones para amargarnos, para dolernos. Y una vez más, me descargo contra el débil. ¿Sí o no, iglesia? Buscamos, ¿verdad?, con quién desquitarnos y siempre agarramos la opción más facilita, ¿ok? Pero, iglesia, padres en este caso, que les habla directamente el apóstol, no provoquéis a ir a vuestros hijos. Si usted y yo estamos enfermos, iglesia,
Nuestros hijos no tienen por qué ser maltratados. ¿Verdad que no? Si usted y yo, si a usted y a mí no nos salieron las cosas por X asunto, nuestros hijos no tienen por qué ser maltratados. ¿O me equivoco? Si usted y yo llegamos bien cansados del trabajo, nuestros hijos tampoco tienen por qué ser maltratados. ¿Sí o no se nos da, iglesia? Sinceramente. ¿Verdad que sí? O nomás a mí. Hermanos, escuchen bien lo que voy a decir. La violencia, la crueldad y el castigo, ¿ok? El castigo desmedido, es decir, se los quiero explicar muy bien para que me entiendan, miren. Cuando usted y yo utilizamos violencia, eso va a generar ira en los hijos. Cuando hay un castigo desmedido, también va a generar ira en nuestros hijos. Cuando hay crueldad y cuando utilizamos una autoridad arbitraria, ¿saben qué significa una autoridad arbitraria? Que porque yo soy el papá y porque se me dio mi regalada voluntad, así es, y ese es el castigo, y no cuestiones. Eso va a provocar a ira a nuestros hijos, mis hermanos. Eso no es correcto, bíblicamente hablando. ¿Ok? Dice la palabra del Señor en el libro de Colosenses 3, versículo 8, si usted es rápido, hay a 2 libros nomás, hay tantito de Filipenses. Dice lo siguiente, se lo voy a leer en la versión Reina Valera y en la versión traducción de lenguaje actual, dice: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Fíjense, el pueblo, los cristianos en Colosas estaban en la misma situación. Les dice: miren, cristianos, tienen que dejar todas estas cosas. Número 1, la ira, el enojo. Dije 3:8 de Colosenses, ¿ok? Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas. ¿De dónde, mis hermanos? Primera de Timoteo 2, versículo 8, ahí mismo, siguen los libros ahí adelantito nomás. 2:8. Dice lo siguiente: quiero pues que los hombres, Primera de Timoteo 2:8 dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contiendas, dice la palabra del Señor. Escuchen lo que dice la traducción lenguaje actual, Colosenses 3:8. Pero ahora tienen que dejar también esto: no se enojen, no busquen hacer el mal a otros, no ofendan a Dios, ni insulten a sus semejantes. Primera de Timoteo 2:8 en la traducción lenguaje actual dice lo siguiente: deseo que en todas partes dejen de discutir y de enojarse, y en vez de eso sean buenos cristianos y oren. Miren, ¿cuántas personas han cargado algo pesado? Algo que no se aguantan. Yo me acuerdo que antes, ¿verdad? Estando menor de edad, tenía que cargarme bultos de abono. Al parecer creo son de 50 kilos en México, ¿no? Muchos de ustedes se acuerdan de lo que les estoy hablando. Sí, miraba los bultos de abono, los sacos de abono. Yo no sé si en Ecuador o en otros países. Pero siendo un menor de edad teníamos que cargar a una buena distancia, de repente lejos. ¿Ok? Muchas veces llegábamos a un lugar que decíamos: ¿sabes qué? Ya me cansé de plano. Miren, muchas veces cargábamos, yo fui campesino, cargábamos las yeguas o a veces los burritos. ¿Saben lo que hacían cuando ya no aguantaban la carga? A veces llegábamos a la mitad del camino, a veces ni la mitad todavía. ¿Saben lo que hacían los burritos con toda esa carga cuando los arrimábamos a beber agua? Se echaban, porque no pueden hablar. Aunque para Dios no hay nada imposible. ¿Se acuerdan cuando a este profeta Balaam le habló el burro? ¿Ah? ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Los burritos de esa manera se manifestaban que ya no aguantaban, se echaban los pobrecitos. Y de una manera desalmada, mire, mucha gente los paraban a punta de golpes, pobrecitos. Muchas veces no se paraban, al menos que le quitabas la carga, ¿verdad? Pero a lo que yo voy, cristianos, es que yo cuando cargaba decía: no, pues sabes que yo ya me cansé, yo no puedo más, es suficiente. Escuchen bien, ¿a poco no se han cansado de gritar, iglesia?
poco no se han cansado de echar pleito por nada? Yo delante de Dios se los digo, yo quedé completito. A mí no me interesa en lo absoluto. Yo, cada vez que alguien, ¿verdad? Porque hay alguien por ahí que constantemente a veces me quiere ofender por nada. ¿Saben lo que les digo? ¿Saben lo que le digo yo a esta persona? ¿Sabe? Mira, si quieres pelear, yo estoy cansado. De pleitos yo no quiero saber absolutamente nada. ¿Y saben lo que pasa? Me dirán, no me dicen nada. Yo quedé cansado. Yo no sé usted, iglesia. Hermanos, eso hacíamos en el mundo. ¿Cómo es posible que en el cristianismo sigamos con griterías, con enojos, con los hijos todo el día? Miren, aquí está mi hija de testigo. Yo disfruto el tiempo con mi hija, nos divertimos, nos reímos. ¿Hay disciplina, sí o no? Si no hay disciplina, hija. Cuando se tiene ¿verdad que sí? Pero miren, disfrutamos el tiempo, nos reímos, salimos a caminar, vamos a tomarnos un champurrado, o sea, disfrutamos el tiempo. ¿A poco ustedes creen que yo tengo el tiempo con mi hija para estar peleando? Hermanos, a mí el mundo, como decimos en México, yo quedé con el plato colmado. Disfrutemos a nuestros hijos, iglesia. Quítense de vosotros Colosenses y Efesios y gente de Minnesota. Quítense toda gritería, todo enojo, toda malicia. Disfruten a su familia, iglesia. Volteen a ver, ¿verdad? El viejo hombre. Volteen a ver, ¿sabes qué? Si quieres discutir, mira, allá a ver si encuentras aquel viejo Marco Antonio, aquella vieja X, hermano. El nuevo hombre revestido de Cristo, mira, no quiere saber nada. Que uno disfruta la vida, iglesia. Uno puede deleitarse, uno puede, hasta se ve en la cara el semblante. Amanece uno a gusto, te acuestas a gusto. ¿O me equivoco, iglesia? ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Hasta de repente te nace una sonrisa y dices tú, bueno, si me ven por ahí, ¿verdad? Que me ando sonriendo, me dicen que estoy loco, pero bueno, a mí no me interesa, ¿verdad? A mí me llena el favor de Dios. Aquí está mi hija de testigo, oye, y yo disfrutamos el tiempo. A lo mejor mañana me muero. ¿Cuál va a ser, verdad, vamos a decirlo, ¿qué puedo decir, verdad? Los recuerdos que mi hija va a tener de mí. Bueno, pues ya se murió ese viejito que no me daba lata cada rato, qué bueno. Imagínense. Qué triste, ¿verdad? Yo ya quedé cansado, iglesia, ¿no? Y les doy un consejo. Si no se han cansado, vayan a la cruz de Cristo. Escuchen siempre la crucifixión de Cristo, ¿no? Se los recomiendo. Cuando les salga por ahí el Hulk, vean la crucifixión de Cristo, y van a ver cómo se nos bajan los humos. Ahora, ¿qué hago, Marco? ¿Qué hago? Pues necesito ayuda. Bueno, la ayuda viene del Señor. Vayan por favor bien rápido conmigo a Proverbios 28:13, dice la palabra del Señor. Proverbios 28, versículo 13, gloria al Señor, que usted y yo tenemos el consejo del Señor. Ustedes bien saben, ¿verdad? Que si queremos algo certero, algo que no falla, está aquí la Biblia, la Santa Biblia, el libro más sagrado. Dice la palabra del Señor, 28:13 del libro de los Proverbios. Si usted está conmigo, póngame la atención. Dice la Biblia, el que encubre sus pecados, ¿qué sucederá, iglesia? No prosperará. ¿Están ahí conmigo, verdad que sí? Ahorita voy a leer la segunda parte ahorita. Miren, la Biblia al día dice, el que disimula su pecado, no prosperará. Miren, la mayoría de veces, hermanos, se nos puede mirar el enojo por encima, pero nos gusta disimularlo. Se nos puede mirar el enojo, los celos, la ira. Miren, se nos nota con una facilidad tremenda. No tenemos que ser ni profetas. ¿O me equivoco? ¿Sí o no? Nos gusta disimular. La Biblia dice, claro, mis hermanos, el que disimula su pecado no prosperará. Muchísimas veces decimos, pues yo estoy bien, y tu cara bien enojada, bien seria.
No, yo ya hice mi parte y se te nota que estás escondiendo algo. ¿Sí o no, iglesia? ¿Verdad que sí? No hay prosperidad en nuestras vidas cuando actuamos de esa manera. Lo tenemos que entender, iglesia. No hay prosperidad. ¿Eh? ¿Qué significa la palabra prosperidad? No es de feliz Navidad y año nuevo, déjame te digo. La palabra prosperidad del hebreo shalach significa empujar hacia adelante en varios sentidos. En esta época, miren, en esta parte significa éxito. Yo puedo tener éxito de parte de Dios, también significa ser bueno. Claro que puedo ser bueno de parte de Dios porque soy prosperado, también significa lograr. Puedo lograr buena comunicación, ¿verdad?, con mis hijos o con las personas que me rodean. También significa pasar, ¿verdad? ¿De dónde puede venir mi socorro? ¿Ah? Salmo 121, por favor. Muchas veces decimos, pues es que a mí no se me da, Marco, es que yo no sé, ¿verdad? Por más, ¿verdad? Por más que quiere, hermanos, tenemos a un Dios que verdaderamente socorre, lo tenemos que creer, lo tenemos que obedecer, dice la palabra del Señor en el Salmos 121. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Dice la palabra del Señor de una manera, en este caso, ¿verdad?, hace una pregunta al salmista. Mi socorro, mi ayuda, viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero. En este caso, cuando tú pediste socorro de parte del Señor, no dará tu pie al resbaladero. Ni se dormirá el que te guarda, porque Él es Dios. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida, tu entrada, desde ahora para siempre. ¿Se le pasó algún detalle al Señor, mis hermanos? No. Muchas veces, ¿verdad?, queremos recurrir al vecino, al tío, al sobrino, no sé, ¿verdad? Nunca recurrimos al Señor, mis hermanos, ¿ok? Tenemos que pedirle la gracia, mis hermanos. Tenemos que pedir la ayuda y quitemos cualquier tipo de estorbo que tienda a venir, mis hermanos, ¿ok? Porque somos carne. Entiendo perfectamente que somos carne, somos débiles, claro que sí. Hermanos, tenemos hijos que tenemos que disfrutar. ¿Cuántos años? Yo no sé, ¿verdad? A lo mejor un año, a lo mejor 5, a lo mejor 10, yo no sé. La ira de nuestros hijos, escúchame muy bien, la ira de nuestros hijos también es provocada por la ridiculización en público. ¿Por qué los ridiculizan en público, iglesia? ¿Por qué somos tan groseros? Comentarios desfavorables delante de otros. ¿Por qué lo hacemos? Muchos padres creen que así motivarán a cambios a sus hijos, ignorando que la verdadera realidad están produciendo muchísima más rebelión a nuestros hijos. Si tienes algo que decir a tus hijos, no le digas enfrente de los demás, por favor. Pregúntenle a mi niña lo que yo hago. Luego hablamos. Y ya sabe de lo que se trata. Yo no tengo por qué regañarlo frente de usted para que yo me sienta aquí como el capataz. No, iglesia, estamos ridiculizando a nuestros hijos y la ridiculización provoca más rebelión. Y quedaste bien espiritual ahí, que ya regañaste bien feo a tu hijo, según tú, frente de los demás. Solo medita en un momento y pregúntate esto. ¿Por qué mi hijo está actuando de esta manera? Es una pregunta para usted. ¿Por qué? ¿Cómo le hablo a mi hijo? ¿Cómo le estoy hablando, Señor? ¿Le estoy hablando con tu sabiduría o le estoy hablando de mi carne? Esa es otra pregunta para que usted medite. ¿Cómo arreglo las cosas con ellos? ¿A solas? En público, la mayoría de veces. Esa es otra pregunta. O estoy haciendo lo que el Señor estableció. Veo algo mal en mis hijos. Mi hijo, ven para acá. Agarro la Biblia. Mira, lo que hiciste se llama pecado, rebelión, desobedeciste.
agrediste, yo no sé, pero mira, déjame y te digo que la palabra del Señor dice lo siguiente. Usted se sienta con él y le explica. Ah, qué bueno, mira. Ahora puedo ver la reacción de mis hijos. Ellos están aprendiendo. A veces le hacemos más caso a los consejos que miramos en YouTube, a los consejos que miramos en la tele, a los consejos que miramos en los vecinos. Miren, una mujer en mi pueblo, no es cristiana, una mujer ignorante. ¿Saben lo que hacía? Y bueno, ella extendía el supuesto consejo, bien sabio según ella. Cuando uno de sus hijos se hacía pipí, ¿saben lo que hacía? Oiga, comadre o compadre, miren, si su hijo se hace pipí en la cama, haga lo siguiente: agarre los calzones mojados y enséñenselos a todos sus amigos. Hermanos, va a ver que se va a dejar de orinar su hijo. Y ahí está la gente, bien contentota, agarrando los calzones y enseñándolos. ¿Qué es eso? Eso se llama agresión, eso se llama falta de amor y eso se llama falta de respeto. Yo le hago una pregunta: ¿tendrá poder eso? ¿Para herir el corazón de los hijos? Pues claro que sí. Hermanos, cuando un niño se orina en la cama, eso es un problema. A mí no me da pena, yo fui uno de ellos. Yo sí me orinaba en la cama cuando era niño. No me da pena decirlo. Bueno, era cosa de mi naturaleza. Y me acuerdo que a mi mamá se le pasó la mano de vez en cuando. Por eso le digo, no lo hagan. No lo hagan, hermanos. Yo no le guardo rencor a mi mamá, ¿verdad? Pero sí reconozco que se le pasó la mano. Muchas veces los hijos llegan y te preguntan, tú estás ahí, ¿verdad?, en tu asunto, como, ¿verdad?, en este caso como adulto. Oye, papá, ¿y esto de qué se trata? Váyase de aquí, chamaco. Órale. Esos son asuntos de grandes. Váyase a su cuarto y no andes chismoso. Pregunta, ¿eso es correcto? Los mandas a bañar. Párale, mugroso, a bañarse, ya apestas bien feo. ¿Eso es correcto? Entonces, ¿por qué lo hace? Le hago una pregunta: ¿por qué lo hace? Yo no lo conozco, pero yo casi aseguro que lo está haciendo. Hermanos, les voy a dar un consejito. Miren, yo vengo de la misma cultura que la mayoría de ustedes. Dejemos el lenguaje vulgar, por el amor de Dios, mis hermanos. Ya somos hijos de Dios. Ya representamos a un Dios vivo. Usted no representa a Salinas de Gortari, mis hermanos. Usted no representa a Gloria Trevi. Usted no representa a Polo Polo, por favor, mis hermanos. Usted y yo representamos al Creador de los cielos y de la tierra. Tome clases de educación si las necesita, pero dejemos la vulgaridad, por el amor de Dios, mis hermanos, que nos escuchamos ridículos, agrediendo a nuestros hijos, por favor. Eso se escucha feo. Si no tenemos maneras buenas, ¿verdad?, para explicarle, mis hermanos, pidan ayuda al Señor, ¿verdad?, y pidan consejos. La segunda parte del libro de los Efesios, por favor, si quieren, vaya usted conmigo. Dice lo siguiente. Efesios 6, versículo 4, por favor. Leímos: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. La segunda parte, dice la palabra del Señor, sino criarlos. No hagas lo equivocado, cristiano, ¿verdad? Tú y yo, como hijo de Dios, dice, no hagas ya las cosas equivocadas, sino criarlos, número 1, en disciplina, y número 2, amonestación del Señor. Miren, la palabra criarlos, del griego ektrefo, es bien interesante esto, pongan mucha atención. Criarlos significa alimentarlos para la madurez. No nomás es de que les serviste ahí como 5 o 7 tacos o 7 sándwiches. Tampoco los impulsen a que se enfermen, por favor. Sean prudentes, mis hermanos, o que no los sobrealimenten, por favor, porque va a haber problemas. ¿Okay? Ese no es amor. Muchas personas dicen: es que yo quiero muchísimo a mi hijo, y ahí le dejas al refrigerador abierto todo el día.
Ese no es amor, es un desbalance. Y va a haber consecuencias, ¿eh? Dice la palabra del Señor, criarlos, del griego ectero, significa alimentarlos para la madurez. Significa, escúcheme muy bien, acariciarlos. ¿Cuántos acarician a sus hijos? Eso significa criarlos, ¿eh? También significa entrenarlos. Como que escucho mucho ruido, por favorcito, necesito su ayuda, ¿ok? Controlen a sus hijos y ustedes mismos también, por favor. Significa entrenarlo. Significa sustentarlo. ¿Eh? También significa nutrirlo. No solamente físicamente, mis hermanos, espiritual y moralmente lo tenemos que nutrir. Eso es parte de la crianza. Significa también robustecerlos. ¿Eh? Y si hay algo que va a robustecer y fortalecer a nuestros hijos, ¿saben qué es, mis hermanos? Y el verdadero amor. ¿Verdad que sí? La palabra de Dios con el verdadero amor. ¿Ah? Significa educarlo, eso es criarlo, mis hermanos. ¿Eh? Porque muchas personas dicen, oye, yo ya cumplí. Ajá, ¿y cómo ya cumpliste? No, pues es que la raya, pues está ahí. Ahí está el dinero ya. Ya cumplí. ¿Eh? Y se desaparecen. Eso no es cumplir, hermanos. Debemos valorar las capacidades de nuestros hijos. ¿Cuántos saben que nuestros hijos muchas veces no son capaces de aprender así bien rápido? ¿Verdad que no? Tenemos que valorarlos. Mira, digo, yo sé que eres un poquitito lento, ¿verdad? Para el aprendizaje, pero mira, Dios te dio un cerebrito, ¿no? Y bueno, yo sé que sí puedes memorizar las cosas, ¿verdad? Estudia, ¿verdad? Trabaja duro. Yo sé que sí puedes, ¿ah? Hay que entenderlos, ¿ah? Entenderlos individualmente, ¿verdad? Porque todos absolutamente somos diferentes. Muchísimos aprendemos más que otros, más rápido que otros, ¿ah? Pero bueno, tenemos que ayudarles. Mis límites como autoridad paterna siempre tienen que estar muy por debajo de la voluntad de Dios, ¿eh? No nos vayamos vamos a decirlo sobremanera, ¿verdad? Sobre la voluntad de Dios, mis hermanos. Criar, entre muchas otras cosas, también significa colocar fundamentos en una vida nueva, mis hermanos. ¿Eh? Y saben, ¿verdad? Que lo primero que hay que poner abajo es un cimiento para que algo crezca bien, bien fuerte, ¿verdad que sí? Eso también es parte de la crianza. ¿Eh? Colocar fundamentos para que cuando vengan, como dice la palabra de Dios, los vientos fuertes, la tormenta, los golpes caudalosos de un río, mira, no se mueven, ¿verdad? Sus hijos también están bien fortalecidos. Colocar fundamentos en una vida nueva, la cual debe acoplarse tanto al hogar como a la voluntad de Dios. ¿Eh? Tiene que haber balances. Los hijos, escúchenme muy bien, deben aprender y conocer el corazón genuino al verlo confirmado en la fidelidad a través de los padres. Mis hijos no pueden conocer el amor genuino de Dios, según Corintios 13, del 1 al 4 o del 1 al 6. No lo van a conocer, iglesia. ¿Saben por qué? Porque nuestros hijos necesitan ejemplo. Oye, papá y mamá, pero ¿de cuál amor de Dios me hablas? Yo no lo veo. Lo único que veo es que mi papá se grita a mí y también a mí me gritas. ¿Ah? Eso es lo único que puedo ver, mamá y papá. Dice la palabra del Señor, escúchenme muy bien lo que dice Malaquías 2:16. Nuestro Dios nos creó para que fuéramos un solo cuerpo y un solo espíritu. Dios creó así para que fuéramos un pueblo consagrado a Él. Nuestro Dios odia a quienes son violentos y los que abandonan a su esposa. Por lo tanto, tengan cuidado y no sean infieles a su esposa. Igual también esposas, no sean infieles a su esposo. Porque eso también, ¿verdad? Esto también tiene que ser, esto también apunta para la mujer, no solamente para el hombre. Miren, el respeto mutuo hace lo que aseguró Pedro, ahí en el capítulo 3, versículo 7. No tienen estorbo mis oraciones. Usted se porta bien, usted honra a su esposa, honra a sus hijos, mis oraciones, miren, directitas, ¿verdad? Al Padre. Tenemos que reflejar la sinceridad y el amor de Dios en el trato con ellos. ¿Eh? No seamos, ¿verdad? No nos pasemos de la raya, mis hermanos. Miren, ni regalos, ¿ok? Los regalos no suplen la presencia, ni la protección, ni la disciplina de los padres.
Muchas personas quieren suplir cosas con regalos. Eso no suple disciplina, ¿ok? Déjenme les digo. Tampoco las promesas. Las promesas tampoco suplen la disciplina o la protección de los padres. ¿Eh? Porque muchas veces nos pasamos, no, mijo, que si tú haces eso, no, mijo, que si tú haces aquello. Eso no suple, ¿ok? La disciplina ni la protección de los padres. Mucho menos las amenazas. Eso tampoco suple la disciplina ni la protección paternal. Porque muchas veces, mira hijo, ya sabes, conmigo no juegas, a mí ya me conoces, y ni me busques. Hermanos, decía Pablo Hunter, hermanos, voy a hacerles una pregunta, ahora sí que los voy a poner a temblar, pero también quiero hacerlos meditar y hacerlos que recapaciten. Escúchame muy bien. ¿Cuántos de nuestros hijos pueden decir con toda convicción, cuando yo esté grande, yo quiero ser como mi papá para tratar a mi esposa como mi papá trata a mi mamá? ¿Cuántos hijos pueden decir eso? No me contesten, solamente mediten, hijos, y también ustedes, padre. ¿Cuántas mamás o cuántas hijas pueden decir, mira, cuando yo crezca, o hijos, cuando yo crezca, yo quiero que mi esposa sea moral y espiritualmente como mi mamá? Porque qué tremenda mujer, cómo trata a mi papá. ¿Cuántos pueden decirlo? Mediten padres y mediten hijos. Eso tiene que suceder, Eso, si usted es hijo de Dios, tiene que suceder. Miren, hay algo peor que se escucha entre el cristianismo. Escuchen bien. Cuando los padres se ausentan, ¿saben lo que la mayoría de hijos mencionan? De mi papá y de mi mamá, lo único que extraño son los chiles rellenos y los frijoles refritos. De ahí en fuera, no extraño en lo absoluto a mis padres. Qué terrible, mis hermanos. Qué terrible que eso salga del corazón de los hijos, mis hermanos. Miren, de mi papá, lo único que extraño es que nos llevaba a la feria del estado y me daba dinero. En otra manera, miren, yo no extraño a ese señor, ¿verdad? Enojón y grosero. Y estoy hablando de cristianos, no estoy hablando de Polo Polo ni de Piruli, estoy hablando de cristianos. Porque ellos, bueno, a ellos, ¿qué les puedes exigir? Su naturaleza, así es, señor Valoris. Así es su naturaleza. Escúchame bien, cristiano. La única fórmula para lograr ser verdaderos padres, es vivir una vida totalmente rendida delante de Dios. No hay más. Quisiera yo decirte otra cosa, pero si usted y yo no hemos rendido la vida completamente delante de Dios, déjenme les digo que eso no va a suceder, cristianos. Porque muchas veces, aún cristianos de 15, 20 años que se meten en las iglesias, creemos que nuestras vidas se van a meter, es que yo ya cumplí el sábado, es que yo cumplí el jueves. Hermanos, usted porque meta un pie al refrigerador no se va a convertir en paleta. No es mágico el lugar donde nos congregamos. Mañana voy a predicar un tema bien interesante del arca del pacto. No es una caja mágica. Mañana nos va a hablar el Señor también de una manera bien tremenda, según Josué 3. Es más, vamos a Josué, por favor, 24:5. Josué 24:5 dice la palabra del Señor. ¿Se acuerdan de Josué, verdad? Lo que él decía. A mí no me interesa lo que digan alrededor, pero mi casa y yo. Y usted se lo sabe bien, ¿verdad? Lo malo es que se lo olvida. ¿Verdad que sí? Estamos cantando bien bonito. Hemos venido a servir a Jesús. ¿Verdad que sí?
Josué 24:15 dice la palabra del Señor. Y ya cuando le servimos a Jesús ya nos llega la gran tribulación. ¿Qué es eso? Josué 24:15 dice la palabra del Señor. Se acaban los amenes, ¿verdad? Para servir a Jesús. Y si mal os parece, 24:15, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, si a ese quieren servir, les dice Josué, bueno, pues cada quien escoge. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. No hay fórmulas mágicas, no hay fórmulas mágicas, cristianos. Una vida recta y rendida delante de Dios es la única manera que usted y yo vamos a tener hijos verdaderamente sujetos a lo establecido por Dios, y a usted y a mí nos van a mirar como verdaderos padres. Miren, a mí me da no sé qué, ¿verdad? Mejor ni digo. Muchos padres decimos, no, a mí, mis hijos no se van a casar con cualquier pelagato o cualquier charlatán. Ah, no me digas, qué bonito se escuchó. Ahora quiero que me digas cómo tratas a tu esposa. Dime, o sea, escoge, tú estás exigiendo algo que ni tú mismo vives. No, que a mí ni se le vaya a ocurrir a esto y esto más. A mí, mis hijos, que... ok, te vuelvo a preguntar lo mismo. ¿Cómo tratas a tu esposa? O esposa, ¿cómo tratas a tu cónyuge? Miren, yo les hago una pregunta. Así como tratas a tu esposa, esposo, ¿quieres que traten a tus hijos? Porque con la vara que medimos, ¿seremos qué? Se lo sabe muy bien, porque se lo olvida. Así, marido, así como tratas de mal a tu esposa, ¿quieres que traten a tus hijos? ¿O a tu hija? Les hago una pregunta. La respuesta es lógica. No. Entonces, ¿por qué hacemos estas locuras? Hermanos, nuestros hijos están creciendo, Yo estoy orando por el día que a mi niña, si Dios le permite, ¿verdad?, llegue por ahí un siervo de Dios y se le acerque. Aunque su mamá no es cristiana y seguimos orando por ella. Pero yo sigo orando por ella, por mi niña. Yo no sé qué diga mi niña, pero yo me desvivo delante de Dios, se los digo, por darle el mejor ejemplo como padre. Yo no sé si ella diga, mira, yo, pues, cuando Dios permita que yo tenga, ¿verdad?, la edad y un esposo, yo quiero que sea yo creo que mi marido, mira, tenga las mismas virtudes morales y espirituales que mi padre. Yo no sé, pero lo puedo decir con firme convicción y libre. Ahí está mi niña y ahí está un Dios. Yo no sé qué piense ella, pero yo se los digo con toda convicción. Porque todos queremos verdaderamente que nuestros hijos tengan una buena esposa y un buen esposo, o me equivoco. Hijos, levanten la mirada a los hijos. Quisieran dije hijos, ahorita voy para las hijas. Quisieran que les toque una esposa como su mamá trata al papá. No me respondan. Ahora, hijas. ¿Y en ella más? Mi niña, Fernandita. ¿Quisieran que les toque como esposo alguien como su papá trata a su esposa? ¿Les hago una pregunta? No me respondan, solamente medítenlo. Porque yo sí quiero que a mi niña le toque un siervo de Dios. Ahí, ¿verdad?, con mis luchitas, pero yo quiero que le toque un siervo de Dios ahí. Ahí la llevamos, pero yo sí quiero que le toque un verdadero siervo de Dios a mi niña. ¿Saben por qué me esfuerzo? Amor a mi niña. Pero dejo de tarea. Pónganse de pie, por favor. Dice la palabra del Señor en el libro de los Éxodos, en el libro del Éxodo 13:14. Éxodos.
Éxodo 13:14 dice la palabra del Señor. Y cuando mañana, ¿están ahí conmigo? ¿Puedes poner música instrumental, por favor, hermano Julio? Dice la palabra del Señor en Éxodo 13, versículo 14. Si está ahí conmigo, ponga su mirada, ya nos vamos. Y cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo, ¿qué es esto? Tú le dirás, Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa, de servidumbre. Cuando tu hijo te pregunte a ti, oye, mamá, pues no me dijiste tú que ya saliste de Egipto, entonces ¿por qué todavía estás atorada ahí? Imagínate, mis hermanos. Deuteronomio 6:7. Deuteronomio 6:7. ¿Están conmigo? Como que necesitan un jalón por ahí, ¿verdad? Porque salgan de Egipto. Vamos a mandarle un ángel como a Lot, que le dé un jalón y nos vayan a quedar en Sodoma. Dice la palabra del Señor en Deuteronomio 6:7. Deuteronomio 6:7, por favor. ¿Están ahí? Voy a darle lectura. Voy a darle lectura desde el 4, ¿ok? 6:4 del libro de Deuteronomio dice: Oye Israel, aquí estamos tú y yo. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas. Escúchame muy bien, No es lo mismo aprendérselas. Escúchame muy bien. No es lo mismo aprendérselas que repetirlas. De hecho, ¿saben qué? De hecho, muchas veces es más efectivo repetirlas que aprendérselas. ¿Saben por qué? Si yo les digo, oye, ¿qué dice el Salmos 4:8? En paz me acostaré y así mismo dormiré porque solamente tú me has vivir confiado. Entonces, ¿por qué desconfías? Ya te lo sabes y no le crees. ¿Se dan cuenta que muchas veces es más efectivo repetir que saber? Porque tú y yo no sabemos muchísimos principios, pero ¿sabes qué? Mejor te los voy a repetir. Los líderes volvieron a llegar tarde y ya saben que no tienen que llegar tarde. Repetir, repetir, repetir y repetir, porque saber no es completo, sino cumplir. Por eso los tengo que repetir y volver a repetir. Dios no se equivoca, mis hermanos. Así es que repitan, repitan y repitan. Dice la palabra del Señor: y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, estando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales de tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Muchas veces cristianos decimos, ay, que nomás en la iglesia. Si usted y yo no lo repetimos, mis hermanos, lo establecido por Dios, ahora sí que unido con nuestras vidas, no esperemos mirar un buen cambio en nuestros hijos, mis hermanos. Así es que usted y yo tenemos una tarea grandísima. Ok, vamos a orar. Cierren sus ojitos, por favor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos la gloria y la honra y la adoración. Señor, es algo tan, pero tan sencillo, Señor, diciendo delante de ti que sabemos las cosas, Señor, pero se nos olvidan, Señor. No las ponemos por obra todos los días, Señor, aunque no las sabemos, Padre. Nos tienen que estar repitiendo todos los días, Señor. Y gracias, Señor, por tu palabra, porque solamente repitiendo, Señor, es como podemos recordar y regresar, Señor, a lo establecido, Señor. Padre, te pido por todas y cada una de las familias, Señor, que están aquí presentes, Señor. Padre, también tu siervo necesita de tu guianza, Señor. Por eso todos los días necesito que tú me guíes, que tú me cuides, que tú me enseñes, Señor. Padre, danos, Señor, de tu gracia para enseñar el buen camino a nuestros hijos, Señor, porque ciertamente
Nuestros hijos están aprendiendo de lo que nosotros manifestamos, Señor. Nosotros aprendemos de ti, Padre glorioso. Nos has dado, Señor, una autoridad que está sujeta a tus leyes, Señor, la cual queremos ejercer de una manera, no solamente por amor a nosotros mismos, Señor, sino por amor a tu nombre, Señor, y por amor a la herencia que nos has dado, que son nuestros hijos, Señor Padre. Oramos por nuestros hijos para que ellos puedan hacer las decisiones de acuerdo a lo que tu Biblia dice, Señor, porque los amamos, Señor. Estamos aquí delante de ti pidiéndote tu ayuda, porque los amamos y no queremos que se nos pierdan, Señor, sino que hagan tu perfecta voluntad, así como delante de tu presencia la hacemos nosotros, Señor. Te damos gloria y te damos la adoración, y gracias por ser nuestro Dios, Señor. En nombre de Jesús recibe un aplauso al Señor, mis hermanos. Déselo fuerte, por favor. Gracias, Señor. En nombre de Jesús.